Cuando hacemos clic, enviamos un mensaje o vemos un video, rara vez nos detenemos a pensar en lo que hay detrás. Pero la verdad es que toda nuestra vida digital depende de una infraestructura muy real, muy física, una red de cables. Hoy vamos a explorar ese mundo oculto. Es una pregunta que casi nunca nos hacemos, ¿cierto? Damos por hecho que la conexión simplemente existe. Pero, ¿qué pasa realmente dentro de ese cable? ¿Qué principios físicos y qué tecnologías hacen posible que los datos viajen de un lado a otro del mundo? Bueno, de eso se trata este análisis. Para entenderlo bien, vamos a dividir este recorrido en 4 partes. Primero, un poco de física básica para entender los desafíos. Luego, nos metemos de lleno con el cobre, el material que por décadas fue el rey. Después, la fibra óptica, que es, la velocidad de la luz. Y para cerrar, veremos cómo se une todo esto, los conectores y los estándares. Muy bien, arranquemos por el principio. Para entender por qué un cable de redes como es, primero tenemos que entender los problemas, los desafíos físicos que tiene que superar para enviar una señal de forma fiable. El primer gran enemigo se llama interferencia electromagnética, o EMI. Para tener una idea, es como intentar escuchar un susurro en medio de una fiesta muy ruidosa. Ese ruido de fondo son ondas de radio de otros aparatos, motores, líneas de alta tensión, hasta un microondas que pueden corromper los datos que viajan por el cable. Es un problema enorme en el mundo real. El segundo concepto clave es la impedancia. Es la oposición que un circuito presenta al paso de la corriente. Una buena analogía es la fricción dentro de una manguera. Si la manguera cambia de diámetro cada rato, el agua no fluye bien, se crean turbulencias. Lo mismo le pasa a una señal eléctrica. Es fundamental que la impedancia sea constante en todo el cable y en los conectores, para que la señal no se refleje y se distorsione. Se trata, al final, de mantener la integridad del dato. Ok, con esos 2 conceptos en mente, ahora sí podemos hablar del material que dominó las redes durante años, el cobre. Este metal fue, literalmente, el pilar sobre el que se construyó gran parte de la comunicación moderna. Dentro de los cables de cobre, la solución más ingeniosa es la del par trenzado. Hay los tipos principales: UTP, que es el que casi todos tenemos en casa o en la oficina, y el STP, que está apantallado. Esa pequeña diferencia, esa capa extra de metal, es la respuesta directa al problema de la EMI que vimos antes. Por eso, el STP es vital en lugares con mucho ruido eléctrico, como fábricas u hospitales, donde una señal corrupta no es una opción. Y es que no todos los cables de red son iguales. Esta tabla nos muestra su evolución. Cada categoría, de la 3 a la 7, es un salto tecnológico. Es una mejora en cómo está construido el cable para poder mover más datos y más rápido. Gracias a esta evolución es que hoy podemos tener conexiones de 1 o incluso 10 gigabits en casa. Esta es la base física que permite el streaming en 4K o jugar en línea sin ese odioso lag. Y un poco más atrás en el tiempo, antes de que el par trenzado lo dominara todo, estaba el cable coaxial. El RG6, por ejemplo, es el que se usa típicamente en las conexiones de TV por cable o de cable módem, o el antiguo RG58, usado en las primeras redes Ethernet. Su diseño era muy robusto para la época y sentó las bases para lo que vendría después. Y ahora damos un salto cuántico. Pasamos a la tecnología que está rompiendo todos los límites, la fibra óptica. Aquí ya no hablamos de electrones moviéndose por un metal, hablamos de fotones, de pulsos de luz. Es un cambio de paradigma total en cómo transmitimos información. Dentro de la fibra también hay 2 tipos principales, y su construcción define para qué sirven. La fibra multimodo o MMF tiene un núcleo más ancho. Es perfecta para distancias cortas, por ejemplo, para conectar servidores dentro de un mismo centro de datos. En cambio, la fibra monomodo o SMF tiene un núcleo diminuto, increíblemente fino. Esto permite que la luz viaje kilómetros y kilómetros casi sin distorsión. Esta es la fibra que forma la columna vertebral de Internet. Los cables submarinos que conectan continentes están hechos de esto. Entonces, aquí está la clave de todo. La fibra óptica soluciona de raíz los problemas del cobre. Las velocidades y las distancias son de otro nivel, órdenes de magnitud superiores. Y lo más importante, como transmite luz, es totalmente inmune a la interferencia electromagnética. ¿Recordamos el ruido eléctrico? A la fibra no le afecta en lo más mínimo. Por eso es la única opción viable para los cables transatlánticos y los centros de datos, donde la integridad de la señal tiene que ser perfecta. Muy bien, ya tenemos los cables. Pero, ¿cómo se conectan a los equipos? Aquí es donde entran los conectores y los estándares. Son el puente, el enlace crucial que garantiza que todo funcione en conjunto y sea compatible.
Esta tabla lo muestra muy claro. Los estándares son como las reglas del juego. Definen qué cable se necesita para qué velocidad. Para tener 1 gigabit por segundo o 1000 base T, se necesita como mínimo un cable Cat5e. Organizaciones como la IES crean estas reglas para que un dispositivo de una marca pueda hablar con un dispositivo de otra sin problemas. Es el pegamento invisible de la conectividad global. En el mundo del cobre, el rey indiscutible es el conector RJ45. Ese conector de 8 pines es el que vemos en casi todas las computadoras, routers y switches. Es el estándar de facto para las conexiones Ethernet. Ahora, en la fibra óptica, los conectores son otra historia. Son una maravilla de la microingeniería. Conectores como el LC o el SC tienen que alinear 2 núcleos de vidrio que a veces miden 9 micrones de diámetro. Eso es más delgado que un cabello humano. La precisión tiene que ser absoluta. Si se desalinea un poquito, la luz se dispersa y la señal se pierde. No es como el cobre, que solo necesita hacer contacto. Aquí la alineación es todo. Pero hay un paso más. El conector de fibra no va directo al equipo. Necesita un intermediario, un transceptor. Este pequeño módulo es el traductor. Convierte la señal eléctrica del equipo en pulsos de luz para la fibra, y viceversa. La evolución de estos módulos, desde los viejos GB y C hasta los SFP+ y QSFP+ de hoy, es un reflejo de la carrera por velocidades cada vez más altas, 10, 40 e incluso cientos de gigabits por segundo. Para ir cerrando, aquí tenemos la comparación final. El cobre sigue siendo una solución robusta y económica, pero con límites claros de velocidad, distancia y su vulnerabilidad a la EMI. La fibra óptica, por otro lado, es superior en todos esos frentes. Pero ojo, esto no significa que el cobre vaya a desaparecer. Más bien, define sus roles. La fibra se consolida como la autopista, la columna vertebral de la red, mientras que el cobre sigue siendo la solución práctica para el último tramo hasta el escritorio. Y esto nos deja con una pregunta interesante. Si la fibra es tan superior, ¿por qué el cobre sigue estando por todas partes? La respuesta es un equilibrio entre el costo, la infraestructura que ya existe y la demanda real que tenemos. La próxima década no va a ser una guerra de cobre contra fibra, sino de cómo integrarlos de forma inteligente. La verdadera pregunta es otra. A medida que nuestra sed de datos sigue creciendo de forma exponencial, ¿cuándo llegará el punto en que la inversión masiva para llevar fibra hasta el último rincón deje de ser un lujo y se convierta en una necesidad absoluta?